llamas devorando un coloso de luces y sonido, miles de corazones rotos, un festival de ensueño reducido a cenizas, todo en cuestión de horas, accidente, sabotaje, la verdad amigos, está más allá de lo que imaginan, el misterio comienza en las llamas mismas. Las imágenes oficiales mostraban un infierno, bomberos luchando contra el fuego, una batalla titánica contra las llamas que parecían alimentarse de la propia magia del festival. El escenario principal, el corazón palpitante de Tomorrowland, se convertía en una ruina humeante. 2 días antes de que la fiesta comenzara, todo quedó en silencio, un silencio ensordecedor que contrastaba con el rugido de las llamas. La versión oficial, un fallo técnico, una chispa descontrolada, gases acumulados, una serie de errores desafortunados, pero algo no encajaba. La precisión del incendio, su ubicación en el corazón del escenario, mientras aún estaba vacío, era demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado intencional. Alguien, dentro del equipo de producción, comenzó a sospechar. Había algo más, algo mucho más siniestro. Empezó entonces una investigación secreta, una búsqueda discreta de la verdad detrás de las llamas. Correos electrónicos anónimos, llenos de mensajes inquietantes, llegaron a los correos de los altos mandos del festival. Mensajes como el fuego purifica, lo que la música contamina, o no permitiré que los demonios bailen bajo estas luces, fueron inicialmente ignorados, tachados de broma pesada o fanatismo religioso. Pero después del incendio, todo cambió. Esas palabras tomaron un significado terrible, un significado escalofriante. El misterio, amigos, comenzaba a tomar forma, un misterio envuelto en llamas, en silencio, en sospechas, un misterio que pronto nos llevaría a un lugar mucho más oscuro de lo que jamás pudimos imaginar. Fallo técnico. Esa fue la versión oficial, una chispa, un descuido, una fatal cadena de errores. Pero, ¿realmente fue así? La destrucción del escenario principal de Tomorrowland, un espectáculo de fuego y luces reducido a cenizas, generó más preguntas que respuestas. Comenzaron las dudas, comenzaron las investigaciones. Los organizadores, con la cara llena de asombro y tristeza, explicaron la tragedia ante las cámaras. Una chispa, dijeron, que escapó de control en medio de los efectos especiales. Gases acumulados que exacerbaron las llamas. Un terrible accidente. La declaración oficial tranquilizó a muchos, pero para otros, incluso dentro del propio equipo, esa explicación sonaba hueca, demasiado simple para una catástrofe de tal magnitud. La rapidez con la que se extendieron las llamas, la precisión con la que el incendio se centró en el corazón del escenario, aún vacío, despertaron suspicacias. Si fue un fallo técnico, ¿por qué tan preciso? ¿Por qué tan perfecto? Para algunos, eso era prueba suficiente de que algo más había sucedido, algo que la versión oficial intentaba ocultar. Las investigaciones internas comenzaron, en un ambiente de incertidumbre y recelo. Las cámaras de seguridad fueron revisadas minuciosamente, buscando cualquier anomalía, cualquier detalle que pudiera contradecir la versión oficial. Se analizaron los sistemas eléctricos, los protocolos de seguridad, los registros de mantenimiento. Cada cable, cada conexión, cada sensor fue examinado con lupa. El objetivo era simple: encontrar la verdad, aunque ésta resultara mucho más perturbadora que un simple accidente. Mientras tanto, las redes sociales servían teorías conspirativas, especulaciones, acusaciones. La versión oficial no convencía a todos. Algunos hablaban de un sabotaje, otros de un ritual satánico, otros, simplemente, se negaban a creer que una simple chispa pudiera causar tal destrucción. La duda, la incertidumbre, se extendía como un virus, alimentando la creciente sensación de que algo no cuadraba, algo muy grande estaba mal. La investigación, sin embargo, apenas comenzaba a rascar la superficie de un misterio mucho mayor, un misterio que pronto revelaría una verdad mucho más oscura. Más allá de las llamas, un paraíso de luces y música se convirtió en un escenario de sombras y sospechas. Tomorrowland, ese festival de ensueño, ocultaba secretos inquietantes, señales sutiles, detalles extraños que, a simple vista, parecían inofensivos, pero que, al ser analizados con atención, revelaban una inquietante verdad. Dentro del equipo de producción,
Un sentimiento de incomodidad se había extendido como una sombra. Algunos técnicos habían notado detalles extraños en los meses previos al incendio, símbolos recurrentes en los diseños de escenario, frases enigmáticas en los guiones de las luces, ritmos extraños en la música, cosas que a primera vista parecían detalles estéticos, pero que, para ojos más observadores, eran señales, señales de algo más. Un técnico de sonido, un hombre discreto y observador, llamado Matías, fue uno de los primeros en notar estas anomalías. Matías, un hombre de pocas palabras pero con una gran capacidad de observación, había recolectado durante meses fotos, videos y archivos de diseño. En ellos encontró patrones recurrentes que parecían sacados de antiguos rituales. No era casualidad, estaba convencido, era un mensaje, un código oculto tras la fachada del festival. Los símbolos, las frases, los ritmos, todo parecía formar parte de un complejo rompecabezas. Matías estaba convencido de que algo grande estaba sucediendo detrás del brillo y el esplendor del festival, algo que la mayoría de los asistentes no veían, algo que los organizadores, quizás, intentaban ocultar. Su obsesión creció con cada nuevo descubrimiento, convirtiéndose en un instinto, una necesidad de desentrañar la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. Las sospechas de Matías no eran infundadas. Lo que encontró en sus investigaciones, lo que desenterró entre las capas de luces y música, era aterrador. Su instinto le decía que el incendio no había sido un accidente, había sido premeditado, había sido planeado. Y las señales, las pistas, estaban ahí, esperando a ser descubiertas. El paraíso electrónico se había transformado en un laberinto de enigmas, un laberinto lleno de sombras. Antes del infierno de las llamas, llegaron los mensajes, correos electrónicos anónimos, llenos de amenazas veladas, se deslizaron en las bandejas de entrada de los altos mandos de Tomorrowland. Mensajes inquietantes, premoniciones oscuras, que en su momento fueron ignorados, descartados como bromas o excentricidades. Pero después del incendio, todo cambió. Esas palabras, esas amenazas, adquirieron una terrible relevancia. Las frases eran enigmáticas, llenas de simbolismo. El fuego purifica lo que la música contamina. No permitiré que los demonios bailen bajo estas luces. Mensajes que en su momento parecían las divagaciones de un fanático religioso o una broma macabra, pero el fuego transformó esas palabras en presagios siniestros, en gritos de alerta que nadie supo interpretar a tiempo. Nadie, en ese momento, imaginó que esas palabras eran más que una advertencia, eran una promesa de destrucción, una promesa que se cumpliría con una precisión escalofriante. El remitente de esos correos electrónicos, un individuo oculto en las sombras, había planeado cada detalle del desastre, había anticipado las reacciones, había estudiado las debilidades del sistema, había sembrado el caos con una frialdad sorprendente. Los mensajes anónimos fueron como un eco, un preludio del desastre, amenazas veladas que nadie supo descifrar hasta que fue demasiado tarde. Palabras que, en retrospectiva, pintan un cuadro escalofriante de premeditación y planificación. Un plan ejecutado con una precisión milimétrica, como un reloj que marcaba el ritmo del caos. Ahora, con el escenario principal de Tomorrowland convertido en cenizas, esos mensajes resuenan con una fuerza aterradora. Son un recordatorio de que a veces las señales están ahí, esperando a que alguien las vea, esperando a que alguien las escuche, esperando a que alguien las interprete, antes de que sea demasiado tarde, porque en las sombras siempre hay alguien observando, siempre hay alguien planeando. Alexander de Clark, un nombre que hasta hace poco era desconocido, un rostro que se fundía entre la multitud de técnicos de Tomorrowland, un hombre tranquilo, reservado, siempre educado. Pero detrás de esa fachada apacible se ocultaba un pasado oscuro que explicaba la decisión que lo llevó a destruir el corazón del festival electrónico más grande del mundo, un pasado lleno de fe, de convicciones profundas y de fuego. Alexander creció en un pequeño pueblo al norte de Bélgica, en el seno de una familia profundamente religiosa. Su padre, pastor de una iglesia evangélica radical, le inculcó desde niño la idea de que la música electrónica era una manifestación del caos,
una puerta hacia lo impuro, los conciertos, actos de perdición, los festivales modernos, portales al infierno. Pero Alexander, a pesar de la férrea educación religiosa, poseía una mente brillante. Contra la voluntad de sus padres, estudió ingeniería eléctrica, domando la tecnología con una maestría asombrosa. Ingresó al equipo de Tomorrowland hace 2 años, sin levantar sospechas, escondiendo su pasado, escondiendo su verdadero sentir. Nadie sospechaba que ese hombre tranquilo albergaba un odio profundo a la música electrónica, un odio arraigado en una fe ciega y extrema. En sus propias palabras, escritas en uno de los correos electrónicos anónimos que envió a los organizadores del festival, Alexander confesó: "No puedo permitir que esto continúe, no puedo ser cómplice de esta ofensa a la creación. Es mi deber impedirlo. Si tengo que ser el instrumento del fuego, entonces que así sea. Y lo fue. Alexander, el ingeniero de la fe, se convirtió en el arquitecto de su propia destrucción. Su pasado oculto, su fe ciega, su maestría tecnológica, todo se combinó para crear una tormenta perfecta. Una tormenta que culminó en el incendio de Tomorrowland, un pasado que, hasta hace poco, permaneció oculto en las sombras. Un pasado que, ahora, está a la luz, revelando la compleja y aterradora verdad detrás del fuego. Millones de euros en pérdidas. Un festival cancelado. Miles de sueños convertidos en humo. ¿Cuál fue la motivación detrás de semejante destrucción? Detrás del incendio de Tomorrowland no había un simple vándalo. Había una ideología, una lógica retorcida, que solo podemos comprender desentrañando los motivos del culpable y analizando las terribles consecuencias de sus actos. Alexander de Clark no actuó por venganza, ni por dinero, ni por fama. Sus motivos fueron mucho más profundos, más oscuros, una convicción religiosa extrema que lo llevó a ver Tomorrowland no como un festival, sino como una blasfemia, una provocación espiritual, un rito masivo que abría puertas a lo impuro. Para él, el fuego era una purificación, un acto necesario para detener lo que consideraba una ofensa a la creación. En su lógica, detener una noche de música justificaba la destrucción de millones de euros y meses de trabajo. Su fe ciega le hizo creer que estaba salvando almas, impidiendo la celebración de lo que él consideraba una perversión. Pero su acto, por más justificado que se le pareciera, tuvo consecuencias devastadoras para todos los involucrados, los organizadores, los artistas, los patrocinadores, y sobre todo los miles de fans que vieron sus sueños reducidos a cenizas. Las consecuencias del incendio de Tomorrowland van mucho más allá del aspecto económico. El evento, cancelado, dejó a miles de personas decepcionadas. La alegría y la ilusión se convirtieron en tristeza y rabia. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones encontradas, un campo de batalla digital entre quienes condenaban el acto y quienes de alguna manera lo entendían. La destrucción del escenario fue solo la punta del iceberg. El verdadero daño fue la ruptura de la confianza, el dolor, la frustración. Alexander, en su aislamiento y en su lógica distorsionada, no previó las consecuencias de sus actos. Creyó estar haciendo lo correcto, pero su convicción ciega lo llevó a un acto de destrucción masiva que impactó a miles de personas. La lógica de la destrucción, amigos, es implacable, se alimenta de la fe ciega y del fanatismo, y sus consecuencias son, a menudo, mucho mayores de lo que jamás podríamos imaginar. Matías G. Bege, un nombre que hasta ahora quizás no te diga nada. Un técnico de sonido, un hombre discreto, casi invisible entre cientos de trabajadores detrás de escena en Tomorrowland. Un empleado más, o eso parecía. Su historia nos ofrece una perspectiva diferente sobre el incendio, una perspectiva que nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber. Matías, a diferencia de Alexander, no era un fanático religioso, no tenía una fe ciega que justificara la destrucción. Su incomodidad con Tomorrowland no provenía de la religión, sino de una creciente inquietud, una inquietud que se transformó en obsesión a medida que observaba el montaje del festival, cada prueba de sonido, cada prueba de luz. Él escuchaba más que hablaba, observaba más que participaba, y en cada prueba, en cada reunión, en cada detalle del montaje,
fue acumulando una sensación de malestar. Veía símbolos que no comprendía, frases escritas en códigos extraños, en los guiones visuales, nombres de canciones que hablaban de portales, de invocaciones. Para muchos, era estética. Para Matías, era una señal de alerta. Su obsesión lo llevó a investigar, a buscar en Internet el supuesto lado oscuro de Tomorrowland. Durante 2 años, Matías recopiló información, fotos, archivos modificados. Lo que descubrió lo conmocionó. Encontró patrones, símbolos que se repetían, decisiones estéticas que parecían sacadas de rituales antiguos. Cada escenario, un propósito oculto, no solo entretener, sino evocar algo mucho más profundo, algo que él creía, con una certeza cada vez mayor, debía ser detenido. Su perspectiva, a diferencia de la de Alexander, no se basaba en una fe ciega, sino en la observación cuidadosa de los hechos. Matías vio algo oscuro y perturbador en Tomorrowland, algo que el resto prefería ignorar. Su decisión de actuar, aunque extrema, fue la consecuencia de su profunda convicción de que algo terrible estaba a punto de suceder. Su historia nos brinda una perspectiva diferente, una perspectiva que nos recuerda que la verdad a veces se encuentra en los lugares menos esperados, en los ojos del guardián silencioso. Detrás de las luces, los ritmos y la euforia de Tomorrowland, existía un código secreto, no un código digital, sino un código simbólico, una serie de patrones, símbolos y mensajes ocultos que solo unos pocos ojos pudieron percibir. Este código, amigos, nos lleva al corazón del misterio, a la clave para entender la verdadera razón del incendio. Matías G.R. Durante años, mientras trabajaba entre bastidores, Matías notó detalles extraños, símbolos que se repetían en diferentes elementos del festival, frases encriptadas en los guiones de las luces, nombres de canciones que contenían claves enigmáticas. Para muchos, todo era parte de la estética, un elemento más del show. Para Matías, era un mensaje, un grito silencioso que pocos sabían interpretar. A través de sus observaciones y sus investigaciones, empezó a descifrar este código secreto, a comprender que los símbolos no eran aleatorios, sino parte de un mensaje mucho más complejo. El código secreto de Tomorrowland no era solo una cuestión estética, era una clave, una pista, un indicio de algo mucho más profundo y perturbador. Matías estaba convencido de que el festival no era solo un evento musical, sino una especie de ritual, una ceremonia que muchos desconocían, un ritual que, según él, ocultaba un propósito inquietante. Descubrir este código secreto fue lo que llevó a Matías a tomar una decisión drástica, a actuar para evitar lo que creía era inminente. La simbología y los secretos de Tomorrowland, amigos, no son solo detalles estéticos, son las piezas de un rompecabezas que una vez ensambladas, revelan una verdad escalofriante, una verdad que pronto saldrá a la luz. Alan Mertens. El nombre apareció en las pantallas de todo el mundo. Un rostro que hasta entonces era desconocido para la mayoría, se convirtió en el rostro del incendio de Tomorrowland, el rostro del culpable, el rostro que, durante años, trabajó en silencio entre bastidores, observando, escuchando, planeando. Nadie lo conocía. Un técnico invisible, uno de esos cientos de empleados que trabajan en la sombra para que el espectáculo sea posible. Un hombre discreto, puntual, siempre con un café en la mano y los auriculares colgando del cuello. Nadie imaginaba que ese rostro amable y serio ocultaba una tormenta interna, una convicción férrea que lo llevó a un acto extremo. Las autoridades lo identificaron gracias a una cámara térmica oculta en el escenario. Una cámara que no formaba parte del sistema oficial del festival, sino de una red de seguridad alternativa. En las imágenes, entre el humo y las sombras, se veía claramente a Alan colocando algo detrás de uno de los paneles LED. No era un accidente, fue un acto consciente, premeditado. Durante el interrogatorio, Alan confesó todo. No lo hizo por venganza, ni por dinero, ni por fama. Su motivación, igual de aterradora que sus acciones, fue una profunda convicción de que Tomorrowland era una celebración de la perdición. Él creía que estaba salvando almas, deteniendo el caos, pero su método fue la destrucción. Alan Mertens, el verdadero culpable,
No era un terrorista ni un loco. Era un hombre con una convicción ciega, con un profundo convencimiento de que estaba actuando por el bien. Su historia es una advertencia, un recordatorio de que la línea entre la razón y la locura a veces es muy delgada, y que la convicción, sin importar cuán distorsionada sea, puede llevar a actos de destrucción inconmensurable. El silencio después del fuego. El polvo se asienta sobre las cenizas del escenario de Tomorrowland. El mundo aún se pregunta, ¿quién fue el responsable? La respuesta, amigos, es más compleja de lo que imaginan, porque el incendio no fue un acto de vandalismo impulsivo, sino el resultado de una mente brillante, una convicción férrea y un plan aterradoramente preciso. El verdadero culpable era alguien que estaba entre ellos. Alan Mertens, un nombre que resonó en todo el mundo después del incendio, un técnico invisible, un hombre que trabajaba en la sombra, un empleado más entre cientos. Nadie sospechó de él, nadie imaginó que ese hombre, tan discreto y sereno, fuera capaz de planear y ejecutar un acto de destrucción tan calculado y preciso. Su rostro, hasta hace poco desconocido, se convirtió en el símbolo del caos. Las autoridades lo identificaron gracias a una cámara térmica no conectada al sistema oficial del festival, una cámara de seguridad adicional, un seguro alternativo que ni los propios organizadores conocían. Ahí, entre el humo y las sombras, se le vio con una precisión escalofriante manipulando el sistema de pirotecnia. No fue un accidente, fue un acto deliberado, un acto de convicción. Durante el interrogatorio, Alan confesó todo. Su motivación no fue el odio ni la venganza, sino una convicción profunda, casi religiosa, de que Tomorrowland representaba la perdición. Él creía que estaba salvando almas, deteniendo el caos, aunque su método fue la destrucción. Su lucidez, durante la confesión, fue aún más perturbadora que su acto. La historia de Alan Mertens nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Era un fanático, un visionario, o simplemente un hombre que vio algo que los demás no quisieron ver? El enigma persiste. El silencio después del fuego esconde secretos, secretos que quizás nunca lleguemos a comprender del todo.